Bueno, nuevamente muy bienvenidos todos a esta tercera edición de la CIG y vamos a hoy en esta tarde a rematar con una charla interesantísima que nos va a presentar nuestro compañero Juan Jeremy Cárdenas, de quien me voy a permitir hacer una brevísima semblanza eh, biográfica y laboral. Bueno, Juan es licenciado en Historia por la Universidad del Valle, una universidad pública acá en Colombia de un altísimo prestigio. Como él mismo se define así, es un apasionado historiador, investigador, docente y archivista. Y nos dice que sus intereses son la historia en torno al establecimiento y el accionar de la Iglesia Católica y las instituciones militares en el Virreinato de la Nueva Granada. Autor de un artículo de investigación y ha participado en calidad de ponente en múltiples eventos, los cuales paso a comentar. Básicamente, actualmente él trabaja con la Universidad de El Valle, como auxiliar de investigación y ha desempeñado otros cargos en la misma institución. Su formación académica, como se los contaba, es licenciatura en Historia y es egresado de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Su formación complementaria, pues ha hecho una cantidad de cursos maravillosos en temas de conservación documental, como por ejemplo un curso virtual integrado de conservación o la elaboración, aprobación y evaluación y convalidación de tablas de retención documental. También cursos de elaboraciones de planes institucionales de archivo, un curso virtual que se llama Ruta de Inspección, Vigilancia y Control de la Función Archivística, una metodología para la elaboración del programa de gestión documental, uno también para la metodología de la elaboración de diagnóstico integral de archivos, así como un curso de fundamentos básicos de gestión documental. Ha participado en el curso virtual de paleografía básica del Archivo General de la Nación y tiene un artículo muy interesante llamado "De la relajación de la observación regular, poco respeto a la autoridad de mi real justicia y escándalo perjudicial al público, cerramos comillas, causas y procesos, consecuencias de la mala conducta de religiosos en la Real Audiencia de Quito, Virreinato de la Nueva Granada, un estudio de caso". Esto está en la revista Artificios, que es la revista colombiana de estudiantes de historia. Ha participado en muchos eventos académicos, ya sí por su extensión no los nombraré, pero con esto le doy la muy bienvenida a, Juan. Y Juan, somos tu auditorio para que por favor entonces ya tienes atributos como presentador, por lo cual puedes compartir tu pantalla y estaremos encantados en escucharte. Mientras Juan va conectando su presentación y tal, recordarles a todos, de ser posible, mantener los micrófonos cerrados. Si quieren elevar sus consultas a través del chat de esta reunión, pueden hacerlo. Si también lo desean, de viva voz, pueden hacerlo una vez él termine nuestra ponencia. Y Juan, para recordarte como muy rápidamente, cuentas con una media hora a partir de este momento, un poco más, es decir, el tiempo tómatelo tú. Y lo importante es dejarle un tiempo prudente porque estamos viendo que las preguntas están generando muchas inquietudes y bueno, está muy, pero muy interesante. Con ustedes, señores de la audiencia, Juan Cárdenas de Colombia. Adelante, Juan. Buenas tardes, por favor me confirman si me escuchan. Se te escucha perfectamente bien. Bueno, muchas gracias profesor Andrés por su presentación. Usted es muy amable. Bueno, como ya dijeron, ¿Me confirman por favor si pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, Pero, muchas gracias. listo, ahí Espérame. está perfecto. ¿Listo? Aquí en lo que termina de instalar esto, pues les cuento, yo soy licenciado en Historia por parte de la Universidad del Valle y me dedico principalmente al estudio de el periodo virreinal de la Nueva Granada, concretamente el siglo XVIII, particularmente su segunda mitad, que se me hace más interesante, y me dedico pues a estudiar tanto la Iglesia Católica como las instituciones militares en la Nueva Granada. A raíz de esto, pues hice mi tesis de pregrado
relacionada con el establecimiento de milicias disciplinadas en la gobernación de Popayán durante el reformismo borbónico, y de ahí de una de las múltiples reflexiones, mientras hacía todo el proceso de documentación, de clasificación, de fichado, entre otras, me encontré a un personaje muy particular, me encontré que lo mencionaban varias veces en los documentos y era José Dupre, o también mencionado como Joseph de Dupre, José de Dupre, el capitán Dupre, entre otras. Este era para el momento que yo lo encontré, él era un alto mando del ejército de Popayán, era principalmente el capitán comandante de la compañía fija de Popayán, y entonces me surgió un interés muy particular en él, un interés muy particular en ver a este soldado en particular como un actor histórico y de hacer un rastreo de su carrera militar. Y ahí es donde empecé a revisar los documentos, empecé a rastrear su nombre en los archivos hasta que logré armar, por así decirlo, una cronología de su vida y de más que nada de su carrera militar. Pero pues para entrar más en esto, primero que todo, quisiera entrar en el contexto en el cual se desenvuelve José de Dupre. Y para eso pues tengo que hablar de la reforma militar. La reforma militar de los Borbones es parte del reformismo borbónico y es un producto, es una consecuencia de la derrota de la monarquía hispánica durante la Guerra de los 7 Años. Tras que la monarquía hispánica perdiera contra sus enemigos en la Guerra de los 7 Años, inicia un proceso en los territorios americanos para fortalecer su músculo militar. Y la piedra angular, por así decirlo, de este plan fue el convertir los ejércitos en un ejército profesional, un ejército moderno. ¿Para qué? ¿Para qué y por qué? Para poder defenderse mejor, para no tener que volver a padecer cosas como que padeció en la Guerra de los 7 Años. Nada más hay que ver, como por ejemplo la toma de La Habana, el sitio de Portobelo, la destrucción de la flota de Puerto Rico, entre otros. Y para esto crea un plan que se basa en varios puntos. Primero, emitir nueva reglamentación y nuevos protocolos para tener hojas de ruta que permitan actuar a los ejércitos del rey, crear nuevas unidades, o sea, ahí donde no hay una unidad, crear una nueva unidad militar y las ya existentes magnificarlas. ¿Cómo se dice? ¿A qué me refiero con magnificarlas? Me refiero a acrecentarlas, subirlas de rango. También está la introducción de los súbditos americanos a los ejércitos reales, esto mediante un sistema de milicias disciplinadas, que fue de lo que trató mi tesis de pregrado, y también la incorporación de varios oficiales europeos venidos directamente desde la península ibérica a que comandasen las unidades en América. Y pues también para esto, para atraer a la población y para darle un incentivo a estos oficiales europeos, pues renovar el sistema de méritos y ascensos, que vamos a ver que todo esto fue importante en lo que fue la carrera de Joseph Dupre, ya que él es un hijo de la reforma militar. La reforma militar, pues ya en la Nueva Granada, pues inicia en el año de 1773. Ahí es cuando un referente como Alan Kitty la sitúa su inicio en el territorio neogranadino. Y este proyecto vio sus esfuerzos fundamentales en fortalecer lo que fue el cordón defensivo de tierra firme. Ya saben, todo lo que fue la costa del Caribe con las grandes ciudades que ahí están ubicadas, Portobelo, Santa Marta, Riohacha, y en todo el centro del cordón de tierra firme, la ciudad amurallada de Cartagena, la más importante de la Nueva Granada en cuanto al comercio y a la defensa estratégica del territorio. Y pues estos fueron los focos principales para poder apostar tropas, crear nuevas unidades y, y favorecer la llegada de oficiales europeos a la Nueva Granada. Ya fundamentalmente lo que ocurrió fue que en Cartagena de Indias el batallón que ahí estaba situado fue magnificado y se convirtió en un regimiento. De pronto las personas que no estén tan relacionadas o que no estén tan relacionadas no identifican bien qué es un regimiento. Un regimiento es la unidad máxima de un cuerpo militar. Y bueno, en lo que fue la Nueva Granada, solo hubo un regimiento que fue precisamente el de Cartagena. Y por tanto, pues como el batallón se volvió regimiento,
se abrieron nuevas plazas para que llegaran nuevos soldados y nuevos oficiales. Y estas tuvieron que ser, pues, estas plazas tuvieron que ser ocupadas por personas, pues, de la localidad y también las plazas mayores, o sea, los puestos de comandante, de teniente, subteniente, comandante, entre otros, pues, por población europea, porque así iban a poder mantener un control más efectivo sobre la tropa. Y aquí es donde ya llegamos a el personaje que nos atañe el día de hoy, que es José Alejandro Dupré Aperribay. Este es un militar de origen vasco, nacido en la provincia de San Sebastián en Guipúzcoa. Nace aproximadamente en el año de 1756, 57. Yo situé su nacimiento en el 56 debido a las edades que posteriormente se representan en sus hojas de servicio. Este es hijo de otro militar, que es el capitán Alejandro Dupré, un capitán de las tropas que estaban presentes en San Sebastián, y de María Josefa Prevarray, una mujer de, una mujer de categoría de casta noble, por así decirlo. Así, Alejandro Dupré es hijo primero, de un jerarca militar, y segundo, de una mujer de sangre noble. Y pues esas son todas las características que reúne una persona, que reúne un soldado que va, para la tendencia de la época, convertirse en un gran militar. Por eso, al ser hijo de las personas que es hijo, entra desde muy joven a la carrera militar debido a sus condiciones de nacimiento, y ya para el año 1774, cuando a sus 17 años viaja desde San Sebastián hacia Cádiz para contratar la licencia para embarcarse hacia Indias, y llega al regimiento fijo de Cartagena para cubrir una plaza que ahí estaba recién abierta, que era una plaza de cadete. Un cadete es un oficial militar en formación. El cadete de normal, según las ordenanzas militares de Carlos III, su labor es estar constantemente cerca del teniente para aprender las funciones propias del mando de la tropa. Y sus responsabilidades eran las de un subalterno, muy parecido a las de un sargento. Y pues aquí también hay que poner algo desde ya en claro, que es que José Dupré no se casó y no tuvo hijos. ¿Por qué sabemos esto? Porque no consta en sus hojas de servicio. Más adelante veremos cómo es una hoja de servicio militar de la época. En la hoja de servicio constan una gran cantidad de cosas, aparte de que los militares tienen que reportar cuándo se casan o cuando tienen hijos legítimos o naturales. Pero pues sigamos. Y pues ya, José Dupré llega a Cartagena de Indias a finales de mayo de 1774 para iniciar su formación como cadete en la compañía del regimiento Fisco, cumpliendo pues todas sus responsabilidades como subalterno. Y pues ya a finales de julio de 1774, Dupré concluye su formación y se le asciende directamente al cargo de subteniente. Esto es debido a las ordenanzas de 1768 de Carlos III sobre los ejércitos, que establecen que los cadetes pueden ascender a subtenientes siempre y cuando el coronel de su unidad lo considere preciso, y tras que ese mismo coronel haya impartido sobre los cadetes un examen de conocimientos y de capacidades. Y pues aquí vemos, esto va a ser importante porque estamos armando a lo largo de esta presentación la hoja de servicio de Joseph Dupré. Aquí vemos que la duración de sus cargos y las unidades en las que sirvió. Vemos que como cadete sirvió alrededor de 2 meses y 26 días en el regimiento fijo de Cartagena, y como subteniente inicia en su cargo el 11 de julio de 1774 y va a servir un poco más de una década bajo este cargo, hasta que entra en lo que va a ser su primera acción militar en la Nueva Granada. Y aquí entramos en lo que yo llamo la década de acción de Joseph Dupré, que es cuando más activo estuvo en campañas militares. Aquí ya nos situamos en 1781, cuando Joseph Dupré cumplía con sus funciones en Cartagena. Al interior de la Nueva Granada, en la Villa del Socorro, inicia la insurrección comunera. Aquí esto ya ha sido ampliamente descrito por otros autores, principalmente por John Phelan. Y pues ya sabemos que tras la firma de las capitulaciones entre los comuneros y la administración virreinal a cargo de Caballero y Góngora, este decidió romper las capitulaciones y apoyado en una movilización de 500 efectivos que
descendieron desde Cartagena hasta Santa Fe. Entre esos 500 efectivos, entre esos 500 hombres que fueron movilizados desde Cartagena hasta Santa Fe, figura un subteniente que es Joseph Dupré. Así que esta fue la primera acción militar que Joseph Dupré tuvo en el Virreinato de la Nueva Granada. Ya posteriormente, en 1682, ya con los comuneros derrotados, el arzobispo virrey aprobó la creación de una unidad militar perpetua en Santa Fe, que sería el Batallón Auxiliar de Santa Fe, y este fue nutrido por hombres que serían reasignados desde el Regimiento Fijo de Cartagena, el cual fue fraccionado y más o menos unos 200 hombres fueron reasignados a Santa Fe, entre los cuales estaba Joseph Dupré, quien se le trasladó bajo condición específica de ascenso. A él no se le trasladó por orden directa, sino que se le ofreció ir a cambio de ser ascendido a teniente. Y este, en favor de su carrera militar, aceptó. Y aquí seguimos ya en 1784, José Dupré, ya siendo el teniente de la segunda compañía del Batallón Auxiliar de Santa Fe, se embarcó hacia la empresa del Darién, a las campañas por la conquista del Darién, y pues a enfrentarse contra los indios Cuna para realizar los reconocimientos del terreno y la conquista y pacificación del territorio. Y en 1785 consta en sus hojas de servicio que fue parte de los 1000 efectivos enviados al Darién para su conquista a través de la toma de puntos estratégicos, y concretamente Joseph Dupré participó en el desembarco de la Bahía de Caledonia, que fue rebautizado después como la Bahía de Carolina del Darién, enfrentándose pues a los indios Cuna. Y pues y Joseph Dupré se mantuvo apostado en todo el territorio del Darién hasta 1789, cuando pues la campaña por la conquista del Darién se declaró como un fracaso y los soldados fueron reintegrados a sus unidades de origen. Así que vemos que en una década, en esta octava década del siglo XVIII, Joseph Dupré participó en la expedición de Cartagena de Indias hacia Santa Fe y en el desembarco en Carolina en la expedición por la conquista del Darién. Y pues aquí ya vemos otra parte, que son los tiempos de ascenso y estancamiento. Ya iniciada la década de 1790, hay una nueva administración virreinal que está a cargo del virrey Gil y Lemos, quien ordena en su plan por sanear las cuentas la disolución de las unidades militares en las provincias interiores de la Nueva Granada, exceptuando pues el batallón auxiliar de Santa Fe. Pero lo que es, por ejemplo, la compañía de Popayán fue reducida a guarnición y las compañías de milicias disciplinadas fueron completamente reducidas. Sin embargo, pues en 1791, precisamente la gobernación de Popayán, concretamente en la urbe de Barbacoas, se da un levantamiento en contra de las políticas fiscales, en contra del establecimiento de un estanco contra el aguardiente, y pues a raíz de este levantamiento se toma la decisión de restablecer la presencia militar en la gobernación de Popayán. Y la guarnición de Popayán, que había sido reducida menos de un año antes, fue nuevamente aumentada a ser una compañía y se le reasignaron 80 efectivos adicionales. Entre ellos, Joseph Dupré, quien nuevamente se le ofreció movilizarse de un lugar a otro bajo condición de ser ascendido, en este caso, a capitán. Y pues aquí vemos nuevamente una tabla con sus cargos, cuándo inició en sus cargos, cuál fue su cargo y cuánto tiempo estuvo en el cargo y la compañía. Vemos que para este momento Joseph Dupré lleva alrededor de 27 años al servicio de las armas del rey y que ya ha participado en 2 campañas militares, 3 si contamos la movilización a Popayán, ya que es la primera acción que Joseph Dupré tuvo al llegar a Popayán, fue marchar con sus hombres sobre Barbacoas para mantener el orden público, para vigilar que en lo que se restablecía el estanco contra el aguardiente no volviera a haber otro levantamiento. Y de ahí Joseph Dupré adquirió, al ser capitán, responsabilidades administrativas sobre una tropa, ya que el capitán es la máxima autoridad de una compañía, que es precisamente lo que había en Popayán. Aquí es cuando Joseph Dupré se convierte oficialmente en un alto oficial de los ejércitos del rey. Alto oficial, ¿por qué? Porque es la máxima autoridad de una tropa, así sea una tropa que está en un territorio tan alejado como lo era la gobernación de Popayán. Y pues
Ya para este momento, como ya lo dije, Joseph Dupré se convierte en un administrativo de los ejércitos del rey, administrando su propia compañía en Popayán, que tras pacificar la población de barbacoas, se dedicó a mantener el orden en Popayán. Y aquí es donde Joseph Dupré cae en la inacción. La inacción, ¿por qué? Porque en Popayán no hay grandes campañas bélicas y su trabajo se vuelve rutinario. Ante esto, Joseph Dupré también solicita los ascensos de rango para convertirse en teniente coronel, pese a que ya poco tiempo como capitán, ya poco más de un año como capitán, y pues en varias ocasiones es rechazado. Concretamente, en 3 ocasiones presenta su candidato a ser ascendido a teniente coronel y las 3 veces es rechazado. Y ya para este punto, ya para 1796, ya más o menos unos 5 años después de haber llegado a Popayán, José Dupré se encuentra y se expresa cansado debido primero a que en Popayán no están ocurriendo campañas militares, no está ocurriendo desórdenes públicos y está atrapado en la rutina. Y aparte, por otro lado, tiene ya un acumulado de denegaciones conforme al ascenso para seguir ascendiendo en su carrera militar. Y para este punto, él se pone en contacto con un ex compañero del Batallón Auxiliar de Santa Fe, concretamente Rafael Fernández de Córdoba, quien acuerda con Dupré que van a realizar una permuta, un proceso permitido dentro de los ejércitos del rey, que es intercambiar oficiales entre 2 unidades. 2 oficiales que tienen que tener igual rango y más o menos iguales responsabilidades administrativas son permutados, son intercambiados. Así que Joseph Dupré regresa al batallón auxiliar de Santa Fe a comandar, a capitanear la primera compañía de este batallón, y Rafael Fernández de Córdoba se dirige hacia Popayán a comandar durante un breve periodo la compañía fija de Popayán, ya que un par de meses después de Rafael Fernández de Córdoba llegar a Popayán, este contrae una enfermedad y fallece. Y ya Dupré deja sus funciones en Popayán y se desplaza nuevamente hacia Capitán Virreinal, pero pues ahí es donde Dupré se encuentra con algo que es algo que estoy articulando para mi posgrado, para mi maestría, que es lo que me gusta llamar la burbuja de paz de Popayán. ¿Por qué Popayán tiene una burbuja de paz? Porque no ocurren campañas bélicas, no hay. Los movimientos de insurrección son muy suaves. No es que sean muy suaves, sino que están muy controlados. Están muy controlados por la presencia militar y por la presencia de figuras de autoridad que pues no entran al caso, no entran al caso en esta ocasión, pero es algo que estoy articulando para lo que va a ser mi proyecto de maestría. Y pues José Dupré, tras salir de Popayán, se encuentra con una realidad muy diferente, que es cómo pululan los aires de sedición y las ideas ilustradas, las cátedras clandestinas, los pasquines, los atentados en contra de los ejércitos del rey, de autoridad virreinal, durante esta etapa final del siglo XVIII. Adicionalmente, Joseph Dupré, al volver a Santa Fe, se encuentra con otra situación que están padeciendo los ejércitos del rey para este momento, que es que se encuentran constantemente más y más y más llenos de criollos. O sea, esos oficiales que llegaron durante los años 60 y 70 a la Nueva Granada, oficiales europeos, ya han estado muriendo o se han retirado varios, y pues las planas mayores están siendo adoptadas por criollos, están siendo ocupadas por criollos. Y esto representa también un problema para mantener la autoridad real en los territorios neogranadinos. Y pues para este momento, Joseph Dupré figura como uno de los contados oficiales de procedencia española que quedan en las tropas de la Nueva Granada. Son realmente pocos los oficiales españoles que quedan en las tropas. Afortunadamente, pues para este momento, todos estos oficiales españoles, los pocos que quedan, pues ocupan altos cargos y pues ya son veteranos que cuentan con la experiencia necesaria para cumplir sus labores. Y pues ante este panorama, Joseph Dupré, pues nuevamente en un intento de tener aún más autoridad para cumplir sus labores, vuelve a solicitar un ascenso a teniente coronel y este nuevamente se les denegado. Y pues ya en este instante, el guipuzcoano, que es
Joseph Dupré, ya más de 45 años de su vida. Y pues al enterarse de toda esta compleja situación que tiene el virreinato de la Nueva Granada, desea solicitar un cargo político, esto también en vista de que no se le están dando ascensos en su carrera militar, y se postula como gobernador del Chocó, cargo que también se le es denegado. Y pues así Joseph Dupré desaparece brevemente de los documentos hasta el año de 1802, cuando figura que nuevamente solicitó el ascenso a teniente coronel, cargo que en esta ocasión sí se le concedió, pero con la distinción de graduado. ¿Qué es un oficial graduado? Un oficial graduado es un oficial que tiene los méritos para ocupar un nuevo cargo, pero que no se le ha asignado una plaza equivalente. En este caso, él es teniente coronel graduado, él debería mandar sobre todo un batallón, pero no hay batallón sobre el cual él pueda mandar. Y pues para este momento, si vemos aquí, Joseph Dupré ya lleva casi 30 años de su vida sirviendo a las armas del rey, en concretamente 4 unidades, que es el Regimiento Fijo de Cartagena, la Batallón Auxiliar de Santa Fe y la Compañía de Popayán. Y pues las campañas expedicionarias del Darién, que no figuran aquí, pero que también cuentan. Y pues ya aquí llegamos a lo que son los primeros años del siglo XIX, concretamente esta primera década, cuando el ejército de América, los ejércitos reales de América, están cada vez más deteriorados. Cada vez hay más efectivos que están desertando y cada vez hay más presencia de criollos. Las figuras veteranas y prominentes que mencioné anteriormente, que ocupan cargos de autoridad en las unidades, pues se están retirando o están falleciendo debido pues al inevitable paso del tiempo y pues sus puestos son ocupados por criollos. Y pues ya en esta situación, los oficiales con las características de Dupré, o sea, nobles, de prestigio militar, de carrera militar, y veteranos y de origen europeo, pues cada vez son más escasos y tienen una mayor importancia estratégica. Y pues todo esto llega hasta el punto del año de 1808, cuando llegan a la Nueva Granada las primeras noticias de la invasión napoleónica en la península ibérica y pues de la captura del rey Fernando VII. Y esto hace que ante el panorama de que no hay un rey, se provoca que las ideas sediciosas logren campar a sus anchas y las juntas provinciales de gobierno empiezan a tener presencia y pues empiezan a amenazar todo lo que es la estabilidad interna del virreinato de la Nueva Granada. Y pues la primera reacción de las unidades, de las autoridades virreinales ante esto es hacer uso del respeto que infunden las armas del rey para suprimirlas. Y aquí es donde entra lo que el último documento que rastreé, que logré rastrear sobre Joseph Dupré, que es en el año de 1809, cuando la ciudad de Quito organizó una junta provincial, la cual fue suprimida por un contingente de 200 hombres. Estos 200 hombres fueron enviados desde Santa Fe, Bogotá, y fueron comandados por el teniente coronel José de Dupré. Y pues este se le envió a dicha tarea debido a principalmente a su condición como oficial leal al rey de origen español y porque en el pasado había sido el capitán comandante de Popayán y conocía lo suficientemente bien los caminos como para llegar de forma efectiva a Quito, movilizando su tropa con los menores percances y con los menores retrasos. Y aquí vemos pues ya las campañas y acciones bélicas de Dupré al completo para este momento, que es 1809, que es el último registro que logré encontrar de él en la época colonial, que es la expedición de Cartagena a Santa Fe a raíz de la insurrección comunera, el desembarco de Carolina del Darién durante la expedición por la conquista del territorio, la pacificación de la población de Barbacoas y la expedición para suprimir la junta insurrecta en Quito. Y aquí vemos lo que he transliterado como la hoja de servicio completa de Joseph Dupré. De pronto está puede ser un poco confusa así de primeras, pero pues tiene todo el sentido del mundo. Aquí arriba, el último cargo que Joseph Dupré ocupó hasta 1809, que fue el de teniente coronel, con una edad de 53 años para este momento, su origen, que es de San Sebastián, su calidad como noble, su salud robusta, que es la salud robusta hace referencia a que tiene buena salud, no es la mejor, pero pues tampoco es mala, los cargos que ha ocupado a lo largo de su carrera,
el año en el que inició en estos cargos, el tiempo que pasó en estos cargos y la unidad en el cual desempeñó estos cargos hasta 1809. Y pues a diciembre del año de 1809, Joseph Dupré ha servido un total de 35 años, 9 meses y 16 días en los ejércitos del rey, sirviendo en el Regimiento Fijo de Cartagena, el Batallón Auxiliar de Santa Fe y la Compañía Fija de Popayán, participando pues en un total de 4 campañas de acciones bélicas, ganándose en todos estos años un valor de calidad acreditado, o sea, que se ha comprobado que él es valeroso en el campo de batalla, con una aplicación regular, o sea, que en veces cumple sus labores y en veces las cumple no de la mejor manera, con una capacidad media, tal vez esto mediado ya por los años, con una conducta regular, o sea, se no cumple como soldado con su función primordial de cumplir órdenes, presenta una conducta que no es la mejor, y para este momento Joseph Dupré figura como un hombre soltero que no posee hijo alguno. Y pues ya unas consideraciones finales, son que la reforma militar de los Borbones fue un proceso que buscó fortalecer el músculo militar de la monarquía hispánica a raíz de la creación de nuevas unidades militares y las ampliaciones de las ya existentes, abriendo nuevas plazas en las oficialidades que debían ser ocupadas y que favorecieron la llegada de oficiales desde España. José Dupré fue, en su condición como hijo de noble y de un jerarca militar, una persona que siempre estuvo involucrada en la profesión castrense y que se embarcó hacia América para precisamente seguir la carrera militar y convertirse en un oficial en una de estas nuevas plazas abiertas por la reforma militar. Y a lo largo de toda su carrera se dedicó a cumplir con su deber, dejando de lado el desarrollo de una posible vida familiar y buscando siempre el ascenso de los escalafones castrenses, los escalafones militares, pues para así, a lo largo de su carrera militar, enmarcarse en la implantación de la política reformista y también una amplia gama de acontecimientos de carácter político, social, administrativos y bélicos de los cuales fue partícipe. ¿Por qué es importante? Me gustaría cerrar mencionando por qué es importante analizar a figuras particulares como José Dupré en todo este gran contexto, porque precisamente a raíz de estos estudios de caso podemos ver cómo un particular se desenvolvió en los múltiples eventos, porque si yo les hablo de la insurrección comunera, ya todos sabemos el relato, que fue por el estanco del aguardiente, se estableció el ejército de los comuneros, la, derrotaron a las tropas virreinales, sitiaron Santa Fe, hubo las capitulaciones se rompieron, pero si yo les hablo de un soldado que tras todo esto fue uno de los 500 hombres enviados, ahí las cuestiones cambian, porque logramos ver a partir de la mirada de un actor cómo se desarrolló toda la historia militar de la Nueva Granada en esta segunda mitad del siglo XVIII, a través de la mirada de un actor que vio varios de los acontecimientos de carácter político, social y administrativo. Bueno, esta fue mi presentación. Espero de antemano que les haya gustado y también les agradezco mucho por haberme escuchado el día de hoy y quedo atento a cualquier comentario. Muchísimas gracias. Pues Juan Jeremy, déjame ser yo el primero en felicitarte. Qué, qué maravilla. Si quieres dejar de compartir pantalla y así podemos ver toda la visual de los paneles, de ti como panelista y de las personas que tengan alguna duda. Mientras se van preparando, ya sea por escribir por el chat, los que tengan alguna pregunta o que quieran participar de viva voz, no sino que me lo hagan saber levantando su mano virtual y yo estaré muy atento a ustedes. Quiero contarle a, a, a Juan Jeremy lo siguiente. Tú y yo compartimos más o menos la misma época de investigación y mi tesis de maestría en historia es la reforma borbónica, pero la del virrey Guirior para acá, para Santa Fe. De razón, yo sí decía, claro, yo leía de Dupré en algún lado, ya lo encontré, y es el documento de quién es quién en 1810, la guía de forasteros del virreinato de Santa Fe, no sé si la conoces, es la de Armando Martínez Garnica, es No, no completísima. tengo, no tengo la referencia. Pues mira, la puedes googlear porque está disponible, yo me la encontré
por internet. Eh, Estaba buscando mucha información y ahí en el quién es quién de 1810, y puedes escribir así tal cual, quién es quién en 1810, guía de forasteros del Virreinato de Santa Fe, y encuentras un documento PDF, y ahí vas a encontrar qué cargo tenía él ya en ese momento para 1810. Inclusive lo vas a encontrar como comandante de veteranos, una cosa que de pronto te va a poder ayudar a nutrir un poco más esa maravillosa investigación que ya llevas bastante bien de la mano. Y la otra, que yo sí decía, pues yo lo he visto en algún lado, porque como he estudiado tanto lo de Santa Fe, ya te voy a decir, es el boletín de historia y antigüedades de la, claro, de la Academia de Historia de Colombia, el boletín número 201, el 201. Está también disponible en el website de la Academia de Historia de Colombia. Tú puedes encontrarlo o simplemente también googlea y es muy sencillo porque lo vas a encontrar. Y vas a encontrar una lectura buenísima que la hizo Enrique Otero da Costa, que fue director también de la academia, pero hace muchísimos años. Esta la 201, ya te voy a decir de qué año es, volumen decimoséptimo, o sea, es el boletín, es el volumen 17, es el número 201 del boletín de abril de 1929. Abril de 1929, de Historias y Antigüedades, cuyo es el órgano de la Academia Colombiana de Historia. Y su director, que era, como te contaba, Enrique Otero da Costa, también entonces hace toda una remembranza y dice que en la revolución de Casanare de 1809, a Dupré lo envían a órdenes de un contingente. Bueno, lo vas a mirar con más detalle. Me disculpo con la audiencia porque fui excesivamente técnico con una historia, de historiador a historiador. Nos basamos la cosa muy técnica, pero la idea es que la mejores muchísimo más porque va muy bien, muy bien. Y en este momento entonces le damos la participación a nuestros eh, demás eh, personas que están acá. Bueno, Marianelli Gómez tiene su mano arriba y por ahora nadie más. Entonces, Marianelli, tu pregunta y por favor de viva voz para Juan Jeremy. Gracias. Gracias. Juan, muchísimas gracias por la presentación. Queda uno con varias inquietudes. Lo uno, se demuestra que el que persevera alcanza. Tanto solicitó y solicitó hasta que finalmente le dieron su título, que me imagino que si él solicitaba tanto era porque sentía que le correspondía. Lo otro sí me llama muy francamente la atención de que este hombre que llega de 17 años hasta los 53 se reporte como soltero. Pues ni era lo común de la época, ni es lo común en un masculino. Entonces uno sí dice, algo pasó que le hace pensar, bueno, o es por esta carrera tan difícil o es simplemente que no se sintió llamado como a esos menesteres. La pregunta mía es que lo hemos registrado hasta 1809, ya de pronto Andrés contestó una parte, porque esto que acaba de decir de Casanare, pero entonces de este personaje tengo dos preguntas. Una, ¿usted por qué se inquietó en hacer todo este recorrido histórico de esta persona que le llamó fuertemente la atención para hacer esta investigación? Y lo segundo, si hay atisbo de qué pasó finalmente con este señor. Bueno, gracias, profesora. Pues primeramente él figura haciendo el comentario, ¿no? Él figura como soltero, pero pues soltero hace referencia a que no tiene hijos y que no se casó, ¿no? Que de pronto no tuviera alguna relación con alguna pareja. Eso, O hijos por- registrados. sí, o hijos registrados. Porque en el entorno militar, sí, los militares tienen que pedir permiso para casarse y tienen que, sí o sí, tanto sus hijos naturales como sus hijos, como sus hijos legítimos, pues tienen también más registrados. Y pues aparte, la condición de él como militar, primero, de procedencia europea y de sangre noble, también es, pues, por así decirlo, es como un atractivo para que concerte un matrimonio en la época. ¿Por qué no lo hizo? Probablemente precisamente por su carrera militar, ya que según las ordenanzas de Carlos III
de 1768, a aquellos militares que cuenten con familias ya establecidas, no se le, por así decirlo, se les deja como en segundo plano al momento de los ascensos. Porque, por ejemplo, vemos que a él cuando lo ascienden siempre es su condición de movilidad. O sea, tiene que ir de un punto A un punto B y a cambio de ir del punto A al punto B, se le va a dar su ascenso. Si él tuviera hijos, esto sería para de pronto, para las autoridades militares del momento, lo hubieran visto como, por así decirlo, como un atenuante para no ofrecerle estas oportunidades de ir de punto A a punto B, su condición de ascenso. También de pronto es por eso. Y pues, ¿qué me interesó de este personaje? Como lo comenté al principio, mientras hacía mi tesis de pregrado, pues mientras hacía toda la documentación, hacía todo este proceso, me apareció muchas veces su nombre. Y yo, al ver ese nombre tantas veces en los documentos de Popayán, porque yo trabajé fundamentalmente en Popayán, se me vino a la cabeza la idea de estudiar a un militar, a veces como historiador, los que estén aquí de pronto, pues lo corroborarán. A veces uno ve algo en un documento y eso sencillamente le llama la atención. Y uno, pues va y lo revisa porque ya le llamó la atención algo, le dijo que el instinto le dijo a uno que tenía que irse por ahí. Que eso tiene una historia, porque yo vi, por ejemplo, pues en los documentos a un Joseph Dupré ya en los 90, en su época en Popayán. Pero él, para ser un capitán, él tuvo que haber sido un teniente y un subteniente y un cadete. O sea, y esos son años atrás, son décadas atrás que yo no estoy viendo en Popayán, porque él en Popayán ya es un capitán. Entonces, ¿dónde estuvo él antes? Y pues, al saber dónde estuvo él antes, también me interesó el dónde va a estar después. Muchas gracias. Magnífico, magnífico. Eh, Primero, magnífica tu pregunta, Marianela, muchas gracias. Y magnífico, Juan, Jeremy, excelente esa idea. Y yo sí te animo a que sigas. Y como te cuento, en esos dos documentos de pronto puedes encontrar ahí, rasguñando como solemos hacerlo, algo más de información. Bueno, Silvano Pavón tiene la mano arriba. Por favor, Silvano, adelante. Gracias, Andrés. Felicitaciones al compañero joven en formación. Los historiadores tenemos dos opciones. Bueno, tenemos más de dos opciones. Ahora con la genealogía de Paso tenemos más opciones. Pero digamos que los historiadores solemos tener dos opciones para elegir un objeto de estudio. Entonces aquí veo un joven acucioso pues, que optó una de ellas para asumir un objeto de estudio. Cuando uno asume el objeto de estudio es porque primero tiene detrás un perfil, uno está perfilado para hacer el estudio. Recuerdo que cuando hice mi pregrado me perfilé por las historias, por la historia hispánica, prehispánica originalmente. Entonces el encuentro de los dos mundos, me tocaron las discusiones del quinto centenario. Pues bueno, ahí era para orillar un poco la teoría, la verborrea brava, esos conflictos ideológicos, teóricos a la vez del quinto centenario. Pero ahí entendí dos cosas, que los términos para elegir un objeto de estudio. Yo recuerdo que me fui por el mundo prehispánico e hice etnohistoria. Mi primer libro fue sobre etnohistoria, por el año 92, imagínense. El pueblo, la nación chitarera en términos hispánicos. Entonces, visitas, entonces el tema paleográfico bravo de ese siglo XVI. Pero después entonces entendí que uno va al pasado en virtud de un proyecto. Yo fui a Pamplona y dije, bueno, soy natural de Pamplona, voy a ver qué fue Pamplona, en qué está. Entonces hubo que asumir grandes proyectos en virtud para hacer la historia de Pamplona, entonces hago un libro de historia económica de Pamplona, entonces el poblamiento de Pamplona, entonces como que se va uno especializando por ahí, pero es por opción de objeto en virtud de un interés territorial, afectivo, genealógico, pues nací en Pamplona, bueno, por ahí. Pero pasa también que es la segunda opción lo que le pasó aquí al compañero, y es que él es archivista, él cataloga documentos, él construye sistemas de información, él prepara fuentes para los historiadores. Entonces, de hecho, a eso salí yo en la vida, a hacer archivos, a recuperar patrimonio documental, a mirar, y ahora estoy trabajando en cómo hacemos la digitalización de los acervos documentales inconsultos, y entonces él trabaja ya gestión documental porque
si no le decimos a las entidades cómo deben manejar los documentos, entonces no hay manera de que tengan documentos. Entonces, estas generaciones, si destruyen los documentos, pues no pasarán a la historia, porque después los historiadores del futuro, ¿con qué los van a buscar y dónde? Pero él tuvo la fortuna de encontrarse con un documento y en términos de la sensibilidad histórica, el documento lo llevó al trabajo. Es decir, fue un documento en que le buscó el objeto de estudio. Esa es una segunda opción, que los documentos lo encuentran a usted, ¿no? En conclusión, tienes una perspectiva con un objeto claro para hacer la investigación, ¿sí? O sea, define desde los intereses profesionales, personales, pues, los objetos. Y otra porque el documento lo jala. Y en este caso a él encontró el documento se lo llevó, ¿sí? Claro, a través de un expediente, porque él lee un expediente, a través de un expediente pudo contar un caso. Y por eso la frase la dijo. Eso es un estudio de caso. Y los estudios de caso bien jaladitos, los estudios de caso bien trabajados, bien contextualizados, a través de un estudio de caso usted cuenta la historia del mundo. Es como hoy, por ejemplo, ustedes dicen, haga la historia de un pueblito apartado, miserable, lejano. Pero ese pueblito no apareció solito por gracia, por obra y gracia del Espíritu Santo. Uno hace la historia de un pueblito, puede hacer hasta microhistoria, pero a través de esa microhistoria, a través de ese caso, cuenta la historia del mundo. Y eso es lo que él hace. Entonces, de aquí para arriba, los mayores como Andrés le van diciendo, mire, en tal parte hay un texto, en tal parte hay un texto. Entonces, usted aguante ese muchacho que le digan, en tal parte hay un libro que usted no vio. Usted, ya leyó a Armando Martínez que escribió tal cosa. No, no lo he visto. Pero bueno, eso es lo que hacen los jóvenes, van alimentándose. En 10 años usted le da cátedra a todo el mundo, porque ya tiene un dominio más sobre las fuentes. Y usted tiene una virtud. Usted va al archivo. Y va al archivo porque está preparando fuentes, ¿sí? No es porque sea positivo, no es que esté aquí actualizando arranque, ni mucho menos, sino porque va comprendiendo el mundo de las fuentes. Yo lo felicito por eso, porque ya hoy día los historiadores nos toca tener dos perspectivas distintas a la disciplina de la historia por la historia. Una, buscamos la forma de ampliar el horizonte de las fuentes, trabajamos por las fuentes, ¿cierto? Y dos, escribamos para quien la debe leer. Entonces ya los historiadores no escribimos para una secta, los historiadores, como ustedes, escribir para la secta, los genealogistas, no. Nos toca escribir para que todos la lean. Y pónganle cuidado, cada que yo escribo un texto ahora me toca escribirla en dos versiones, escribir, ilustrar, escribir para los niños, escribir para los maestros y escribir para la secta de los historiadores, publicando por allá en la Academia Colombiana de Historia y en otras partes, ¿sí? Y preparar fuentes para los que nos van a seguir, ¿sí? Entonces, felicitaciones, hermano, vas bien, vas a hacer la maestría, excelente, y no abandone las fuentes. Hay que dar cátedra sobre las fuentes. Y de paso intervenga las entidades del Estado donde está, ¿sí? Haciendo los programas de gestión documental. Yo estoy trabajando automatización, migración de la memoria archivo a la memoria digital. Echarle un ojito por ahí, suelto mis cosas también. De pronto, ojalá haga un contacto y le comparto cosas, porque el mundo archivístico es un mundo moderno. ¿Para qué? Para que salgamos de la memoria archivo, el papel, a la memoria digital en estos tiempos. Felicidades. Mil gracias, Silvano. Y ya escuchaste, ¿no? Juan Jeremy, toca seguirle metiendo súper duro y yo sí también te animo a lo mismo. Sigue hurgando aquí y hurgando allá. Fíjate, de golpe uno sabe de un documento, una cosa, un papel y eso te va a seguir alimentando. Te felicito yo también de parte mía. Bueno, veo que ya estamos todos un poquito cansados. En Europa ya casi, hoy ya casi es mañana y para mañana tenemos que tener todavía mucho ánimo. Entonces me voy a permitir, si ustedes están de acuerdo, dejar de grabar y vamos a ir dando cierre a nuestra sesión de hoy.